Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos indicados especialmente para jóvenes y adultos. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, en Juan 8:32. Este es el estudio número 5 del libro de Nehemías, correspondiente al domingo 17 de enero de 2021. Recuerde que cada domingo a la misma hora, 10 de la mañana, le tenemos preparado un nuevo estudio. No se los pierda, es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Entonces hoy continuamos con esta serie de estudios acerca del libro de Nehemías. El tema es reconstrucción de los muros y puertas de Jerusalén, segunda parte. En el estudio anterior vimos la primera parte de este tema. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios que se relaciona con este tema. En Nehemías capítulo 3, versículos del 28 al 32. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ello restauró Sadoc, hijo de Imer, frente de su casa. Y después de él restauró Semanías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malaquías, hijo de Platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Amén. Dios bendiga su palabra. Bien, vamos ahora a orar para poner este estudio en las manos de nuestro Dios. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, porque tú permites que podamos estar aquí, dispuestos para presentar tu palabra, la cual pedimos que tú bendigas, que llegue a muchos corazones necesitados y que sirva para la edificación de tu iglesia. Perdona nuestros pecados y todo lo ponemos en tus benditas y gloriosas manos, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a entrar a lo que es la introducción de este tema. Bien, estimado oyente, en estos días hemos estado recorriendo los muros de Jerusalén y pasando a través de las puertas que estaban en esos muros, como si entráramos y saliéramos a través de cada una de ellas. Recordemos que había 10 puertas en esos muros. En nuestro estudio anterior mencionamos la puerta de las aguas. Ahora, ¿de qué nos hablaba aquella puerta de las aguas? Pensamos que la puerta de las aguas nos habla de la palabra de Dios. Aquí es donde Esdras, en esta puerta de las aguas, Esdras instaló un púlpito. Desde allí leyó la palabra de Dios. Eso lo puede usted ver en Nehemías capítulo 8, versículo 3. El lugar que él utilizó junto a esta puerta fue simbólico. No fue elegido accidentalmente. El Nuevo Testamento deja esto bien claro cuando habla de ser lavados en aguas por la palabra. El Señor Jesucristo dijo a los suyos en el aposento alto, según Juan capítulo 5, versículo 3, dice la palabra de Dios: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. De modo que la puerta de las aguas es un símbolo de la palabra de Dios.
Recuerde, hermano, hermana, la encomienda que tenemos todos nosotros, usted y yo, los que hemos sido lavados por la palabra de nuestro Dios, es proclamarla, difundirla, y el Espíritu de Dios se ocupará del resto, de lo demás. Entonces, haciendo un pequeño recordatorio también en el estudio anterior, vimos un esquema de las 10 puertas que están mencionadas en el libro de Nehemías. Ahí las tenemos. Ahí tenemos las 10 puertas. Decíamos del estudio anterior, del primer estudio que empezamos a ver estas puertas, que el inicio era en la puerta de las ovejas. Y el recorrido fue en el sentido inverso a las manecillas del reloj. Puerta del pescado, puerta vieja o antigua, puerta del valle, puerta del muladar, puerta de la fuente, puerta de las aguas, puerta de los caballos. Aquí vamos en este estudio de hoy, vamos a empezar con esta puerta, la puerta oriental, la puerta del juicio y hasta llegar nuevamente a la puerta de las ovejas. Entonces hoy terminamos con las 10 puertas, nada más nos quedan 3 citadas en el libro de Nehemías. Vamos entonces a entrar al análisis del texto bíblico y vamos a estar en Nehemías 3:28. Dice la palabra de Dios en Nehemías 3:28: desde la puerta de los caballos trabajaron en la restauración los sacerdotes, cada uno frente a su casa. Ahí les quedaba cerquitas el trabajo, ¿verdad? Cada uno frente a su casa. La puerta de los caballos entonces es la puerta número 8, la octava puerta del muro de Jerusalén. ¿De qué nos habla entonces la puerta de los caballos? Bueno, el caballo era un animal que se utilizaba para la guerra. La puerta de los caballos nos habla del servicio de soldado que tiene el creyente, usted y yo, hermanos. En Efesios 6:11, fíjense bien, para ahondar un poquito en los nombres que nos da nuestro Dios a los creyentes. Aquí estamos diciendo que somos soldados, ¿verdad? Listos para la batalla de cada día porque estamos en un mundo de maldad. Entonces, en ocasiones nos dice la palabra de Dios que somos soldados. Somos discípulos también, discípulos de un gran maestro que es Cristo, el Señor. Somos siervos de Dios porque estamos al servicio de Él, en su obra, en su iglesia. Somos hijos, somos siervos de Dios, decíamos, y somos hijos de Dios, ¿verdad? Hijos por adopción. Cristo es hijo natural, Jesús. Nosotros somos hijos por adopción. También en otras partes nos dice unos títulos muy bonitos la palabra de Dios a todos los creyentes. En 1 de Pedro 2:9 nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Qué bonitos títulos nos da nuestro Dios, ¿verdad? A todos los que le seguimos y que hemos creído en su Hijo, en el Mesías. Entonces, en Efesios 6:11, el apóstol Pablo dijo: revestíos con toda la armadura de Dios. Armadura. ¿Quién se pone la armadura o quién se ponía la armadura en este tiempo? Pues los soldados, ¿verdad? El soldado romano llevaba una armadura muy completa. Entonces, hay un contexto de referencia, ¿verdad? ¿Por qué dice aquí armadura? La armadura es del soldado. Entonces, dice: revestidos con toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay una batalla en la cual luchar, hermanos, y es una gran batalla, una batalla espiritual. Día a día
se nos presenta. Nosotros estamos luchando no estamos luchando contra gente, estamos luchando contra fuerzas espirituales malignas que tienen mando, autoridad y dominio. Contra eso estamos luchando cada día, contra fuerzas espirituales, sobre un mundo lleno de oscuridad. Pero el apóstol Pablo también le dijo a un joven predicador. Vamos a ver qué le dijo el apóstol Pablo. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 3, le dijo Pablo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahí está la palabra soldado, ¿verdad? Como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Eso nos habla, estimado oyente, de que usted y yo vamos a enfrentarnos con batallas espirituales, como decíamos, en las que tendremos que luchar. Pero no nos pongamos tristes. La lucha es constante, ciertamente, y tenemos que estar decididos a meternos en la lucha. Pero tenemos de nuestro lado al Dios Todopoderoso, que nos dice también, por otro lado, nos dice: resistid al enemigo y huirá de vosotros. Una bonita promesa. No hay que flaquear, desfallecer en esta lucha espiritual que tenemos día a día, hermanos. Nehemías 3:29 dice: después de ellos, Sadoc, hijo de Imer, restauró frente a su casa, y después de él, Semías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Aquí nos habla de la puerta oriental. Entonces esta es la puerta número 9. Esta puerta oriental nos llena de expectativa y entusiasmo, hermanos. Obviamente estaba situada al lado oriente de la ciudad, por donde sale el sol. Era la primera puerta que se abría por la mañana. En la actualidad esta puerta está cerrada. Muchos piensan que esta es la puerta por la que pasará el Señor Jesucristo cuando regrese aquí a la tierra. Quizá lo haga o quizás no. No lo podemos asegurar. Lo importante para nosotros es que Él vendrá, hermanos. Él vendrá, porque lo prometió. Él vendrá en su segunda venida y viene por su iglesia, por todos los que hemos depositado nuestra fe en Él, en Jesucristo. Estimado oyente, hablando en sentido figurado, fíjese bien, hablando en sentido figurado, todos los creyentes deberíamos estar reunidos en la puerta oriental, porque se puede observar en estos tiempos un poco de luz en el horizonte. Y el sol puede aparecer muy pronto, fíjese bien. Entonces el sol puede aparecer muy pronto. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18, se puede leer lo siguiente. Dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Esa es una promesa que nos tiene Dios, ¿verdad? Que Jesucristo volverá y viene por nosotros para estar con Él siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Y hasta ahí termina esa cita que decíamos de Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18.
Estimado oyente, esto nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Cristo vendrá por segunda vez. Él viene por todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él. Pasamos a Nehemías 3:30. Y dice la palabra de Dios: tras él, Hananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos, Mesulam, hijo de Berequías, restauró frente a su vivienda. Entonces, la razón por la cual leímos este versículo es que nos llama la atención un detalle. Todo lo que este hombre, es decir, Mesalum, ahí está subrayado, hizo fue reparar la parte de la muralla que se encontraba frente a su casa. Y esto nos lleva a aplicar la siguiente lección, hermanos. Estimado oyente, quizá usted no sea capaz de ser testigo ante todo el mundo en lejanas tierras, o quizá no lo puede hacer frente a sus propios vecinos, pero sí puede dar testimonio de su fe a su familia, a su propia familia. Es hermoso en nuestros días tener una familia que es salva, y es suya la responsabilidad de presentarles la palabra de Dios. De modo que este hombre, Mesalum, preparó el muro enfrente de su casa, reparó el muro enfrente de su casa, y pensamos que eso es lo que Dios le pidió. Y es también, fíjese bien, es también lo mínimo, podríamos decir, lo mínimo que nos pide a usted y a mí. Nos estamos refiriendo el testimonio a nuestra propia familia. Nehemías 3:31. Y después de él, Malaquías, hijo de platero, restauró hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes frente a la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Estamos mencionando la puerta del juicio. Y esa puerta es la número 10. La puerta número 10. Esta era la puerta de la revisión o del registro. Cuando un extranjero llegaba a la ciudad, tenía que tener una visa. Podríamos decir, ¿verdad? No es como las de hoy en día, pero podríamos decir que tenía que presentar su visa. Debía registrarse en esa puerta. Y también era la puerta de la inspección, de pasar revista, esta puerta del juicio. Cuando llegaba de regreso el ejército que había salido a luchar en alguna batalla, los soldados al regresar pasaban por esta puerta. Como hemos leído en 1 Tesalonicenses 4, anteriormente leímos, en el momento del arrebatamiento de la iglesia, seremos recogidos para encontrarnos con el Señor en el aire. Hay personas que dicen que eso va a ser algo maravilloso. ¿Usted qué piensa? Bueno, pero por supuesto que va a ser algo maravilloso. Pero, ¿sabe usted, hermanos? ¿Sabe usted que después de dicho arrebatamiento, fíjese bien, vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo? ¿Sí lo sabían? Escuchemos lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:10. Porque todos nosotros, fíjese bien, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno
o sea malo. Bueno, aquí dijimos que para que cada uno sea recompensado. Es una bonita palabra. Entonces, todo lo bueno que hizo usted, estimado creyente, todo lo bueno que hizo en este mundo, trabajó para la obra de Dios, trabajó para la iglesia, fue generoso con las personas que le rodean. Todo eso va a tener su recompensa. Y aquí, en el tribunal de Cristo, se le van a dar los premios. ¿Cuántos va a recibir usted? Todo eso está en la medida que trabaje en la obra de Dios mientras estemos en este mundo. Entonces hay que echarle ganas, porque sería muy triste que en ese tribunal de Cristo lleguemos con las manos vacías y permanezcamos con las manos vacías, mientras posiblemente usted ve a su alrededor que están recibiendo sus coronas, sus premios, sus recompensas, y a usted no le llegue nada. Estamos a tiempo para que no sea así y que usted reciba su recompensa. Hay que simplemente ser obedientes al mandato de Dios y trabajar. Dios nos dio dones, entonces simplemente hay que poner a trabajar esos dones espirituales. Pues bien, esto no es el mismo juicio que en el gran trono blanco, mencionado en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. El juicio del gran trono blanco, ese es otro juicio. Pensamos que es el juicio para los incrédulos, para los que no le creyeron a Jesucristo. Y ahí van a recibir la condena eterna y el lanzamiento al lago de fuego con azufre. El juicio del gran trono blanco. Regresando al juicio del tribunal de Cristo. Solo los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo, porque este juicio no está relacionado con la salvación. Acuérdese, está relacionado con las recompensas por todo lo que hicimos, todo lo bueno que hicimos en este mundo. ¿Qué tanto le obedecimos a Dios? Bueno, ahí va, aquí están las recompensas en el tribunal de Cristo. Los creyentes entonces recibirán lo que les corresponda, según lo bueno y lo malo que hayan hecho mientras estaban en esta tierra. Con base en ello, el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5:11, por eso, sabiendo que hay que tener reverencia al Señor, procuramos convencer a los hombres. Fíjese bien, dice Pablo, procuramos convencer a los hombres. Procuramos es una acción, ¿verdad? Es algo que se está haciendo. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Convencer a los hombres. ¿De quién? De que Jesús es el Cristo. Y ahí está Pablo entonces trabajando y animando a trabajar. Pablo, en otras palabras, estaba diciendo, yo quiero estar ocupado porque tendré que presentar un informe sobre si estoy trabajando 8 horas por día, ¿verdad? ¿Cuándo se le va a pasar revisión a ese informe? En el tribunal de Cristo, a todos los creyentes. Entonces dice, un informe sobre si estoy trabajando 8 horas por día, o si le estoy dando al Señor 60 segundos de cada minuto, o 60 minutos de cada hora, o 24 horas de cada día,
¿O 7 días de cada semana? Bajo la ley, fíjese bien, bajo la ley, los judíos debían dar a Dios solamente un día. ¿Se acuerda? El sábado, bajo la ley. Pero el Señor dijo, aquí está lo importante, fíjese bien, dijo el Señor que indistintamente de lo que hagamos, nuestra motivación debe ser la de hacerlo para Él. Hacerlo todo como para el Señor. Entonces, la vida cristiana es un estilo de vida que se ejecuta a cada segundo, cada instante que estamos viviendo, porque todo lo hacemos, no nada más cuando estemos en la iglesia, en la congregación, no, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, todo hay que hacerlo como para el Señor. Y ahí estamos dedicando entonces 60 segundos cada hora, 60 segundos cada minuto, 60 minutos cada hora, 24 horas cada día, 7 días cada semana. O sea, cada instante se está viviendo como para el Señor. Y Él va a examinar esas obras ese día en el tribunal de Cristo. Él va a examinar de cerca cómo hemos vivido nuestra vida aquí en la tierra, usted y yo, hermanos. Este es pues el simbolismo de esta puerta, la puerta del juicio. Muy bien, pasamos a Nehemías 3:32. Entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas trabajaron en la restauración los plateros y los comerciantes. Fíjese bien, entonces aquí estamos hablando de este pedacito, de esta esquina hasta la puerta de las ovejas. Acuérdese que empezamos aquí y empezamos este recorrido. Pero ahora estamos en este último pedacito ya, en el cierre. Partimos de la puerta de las ovejas y llegamos a la puerta de las ovejas. Ahora que ya hemos pasado por las 10 puertas, regresamos a la puerta de las ovejas. Hemos recorrido todo el camino alrededor de las murallas de Jerusalén. En 3 estudios lo vimos, ¿verdad? Porque ya estamos de regreso en el punto de partida. Recordemos que la puerta de las ovejas simboliza la cruz de Cristo. O sea, que comenzamos en la cruz de Cristo y finalizamos nuestro recorrido en la cruz de Cristo. Esto es de suma importancia y valor y significado. Estimado oyente, creemos que a través de la eternidad vamos a hablar sobre esta puerta de las ovejas, puesto que simboliza la cruz de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por donde el Señor Jesucristo entró como Cordero para padecer por nosotros. Murió hace más de 2000 años en el Gólgota, en el lugar llamado la Calavera, para que usted y yo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Y esta puerta nos recuerda el conocido pasaje bíblico de Isaías 53, versículos 5 y 6, que dice: Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros.
para quedar nosotros absueltos de todo pecado, limpios. Él tuvo que padecer, Jesucristo, por usted y por mí. Este versículo 6 del 5, leímos el 5 y el 6, pero el versículo 6 comienza diciendo todos, donde dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice todos. Entonces todos somos iguales en esto, no hemos ido todos en la misma dirección, ni hemos recorrido la misma distancia, pero todos nos hemos alejado de Dios, nos hemos extraviado. Se dice, estimado que nos escucha, se dice que si las ovejas tienen ocasión de perderse, seguramente se perderán. No hay otro animal que sea tan impotente, que se encuentre tan indefenso como las ovejas, vulnerable y sin esperanza de encontrar su rumbo, que una oveja que ha salido del corral. Otros animales no son así. Se pierden algún animal, un gato, un perro, por ejemplo, y pueden encontrar el camino a casa. Se dice que las ovejas no. Vagará la oveja desorientada y perdida hasta que sea atacada por algún lobo o termine herida y atrapada entre las rocas o los peñascos o los arbustos. Así somos los seres humanos, fíjese bien. Así somos los seres humanos en nuestro vagar sin Dios. Como esas ovejas indefensas, impotentes. El apóstol Pedro resumió la obra de la gracia y misericordia de Dios en la salvación. En su primera carta, Primera de Pedro 2:24, citando también al profeta Isaías, que ahorita hicimos mención. ¿Qué dice Pedro? Dice, Pedro afirmó que el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, añadiendo también que por sus heridas fuimos sanados de las heridas mortales del pecado y la maldad. Por lo tanto, estimado oyente, la salvación que Dios ha provisto, fíjese bien, la salvación que Dios ha provisto se encuentra disponible para usted y para todo aquel que confíe en Jesucristo como su Señor y Salvador. La salvación de Dios, la salvación que Dios provee, se encuentra totalmente disponible para todo aquel que la quiera recibir a través de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida, hágalo ahora mismo. Si lo deja para después, podría ser demasiado tarde. ¿Por qué le digo eso? Porque fíjese bien, solo mientras hay vida hay esperanza. Pero nadie tenemos asegurado el día de mañana. Una vez que fallecemos, que dejemos este mundo, se acaba toda esperanza. Ya no se puede hacer nada. Vea el folleto que le dejamos en la descripción del video aquí abajo. Dé clic en el enlace y lo va a llevar a la fórmula
que usted puede aplicar a su vida y que lo puede hacer salvo por la eternidad y librarle de ese tormentoso sufrimiento en ese lago de fuego con azufre. Vea el folleto y aplíquelo a su vida. Sin duda será lo más importante que usted haga en toda su existencia en este mundo. Créalo. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio. El próximo domingo a las 10 de la mañana le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Suscríbase al canal si no lo ha hecho. Comparta y dele like. Todo esto ayuda para que más personas conozcan de la palabra de Dios a través de estos estudios. Y así usted está colaborando en la obra, en el trabajo que Dios quiere que hagamos todos. Vamos a orar para así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este estudio que tú has hecho posible. Te seguimos pidiendo que bendigas tu palabra expuesta, que llegue a muchos corazones necesitados y que sirva para la edificación de tu iglesia. Gracias porque pones en nuestro corazón el estar colaborando, aunque sea un poquito. Perdona nuestros pecados y bendice a cada persona, a cada hijo tuyo que habrá de ver y de escuchar este estudio. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos todo con el perdón de nuestros pecados. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.